Bueno, a continuación vamos a ver el tema del concepto de variación. También a las variaciones le llaman permutaciones. En algunos libros de matemáticas ustedes van a encontrar que si usted busca en el tema de variación, habla de permutación. O sea que variación y permutación significa lo mismo, sino que hay diferentes tipos de fórmulas para aplicar diferentes permutaciones y diferentes variaciones. Vamos a mirar la definición que es una variación. Variación es cada una de las ordenaciones que pueden formarse con varios elementos. Quiere decir que usted va a tener un conjunto de elementos y va a sacar parte de esos elementos, tomados de en uno, dos en dos, tres en tres, etcétera. O sea, cómo los puede reunir de modos diferentes, pero que sean subgrupos, digámoslo así. De un grupo mayor usted puede sacar grupos pequeños, etcétera. De modo que esos órdenes, cuando aquí órdenes quiere decir, aquí es donde tenemos que interpretar muy bien el ejercicio, en qué momento yo utilizar una variación, órdenes cualesquiera, o sea, porque son muy generalizadas, del mismo número de elementos, ¿sí? Se diferencien por lo menos, o sea, que va a haber una condición para poder usted utilizar una variación en un elemento o por el orden que estén ubicados. Aquí resalto por el orden que estén ubicados porque cuando usted aplique una variación, lo importante es el orden. O sea, usted tiene que tener en cuenta el orden a aplicar. Haces esa pregunta, ¿será que sí necesito un orden o no necesito un orden? Yo aquí saqué unas palabras claves que me va a importar, que me van a dar como una guía, digámoslo así, para interpretar y desarrollar los problemas cuando tengamos variaciones. Hacernos esa pregunta, que si importa el orden, debe que importar el orden para yo aplicar una variación. Va a haber también un concepto que dice maneras distintas, maneras diferentes. Esto quiere decir lo mismo, pero sí que requiere un orden. Y cuando usted habla de requerir un orden, también van a haber ejercicios de ocupación de lugares. ¿Sí? Más que todo este tipo de variaciones se utiliza de pronto en competencias donde se necesita, digámoslo así, premiar a los tres primeros lugares de X o Y competencia. O cuando nos hablen de pronto de escoger un presidente, un vicepresidente o un secretario. Entonces debe que haber un orden para poder hacer esos modos diferentes para poder encontrar. ¿Cómo se lee esta fórmula matemática? En algunos libros de matemáticas sale la P de permutación de M en N, o quiere decir que usted tiene, M sería la mayor cantidad de elementos de ese conjunto, pero usted de esos M escoge parte, no todos. Cuando usted escoge todos es porque aplica una permutación con el tema pasado que vimos, pero aquí va a escoger parte de esos elementos de ese conjunto. Y se lee M factorial sobre M menos N factorial. Van a haber variaciones con repetición, ¿sí? O sea que sí importa el orden, van a haber maneras distintas o maneras diferentes, pero van a haber de pronto unas repeticiones. ¿Cuándo se aplica una variación con repetición? Cuando de pronto nos pregunten problemitas para desarrollar de exámenes distintos o formación de números. A continuación les voy a explicar por medio de ejemplos en qué momentos usted puede utilizar una variación. ¿Cómo es la fórmula de una variación con repetición? Se lee BR, variación con repetición de MN, simple aplica el concepto de potenciación. Tiene que saber quién va a ser M y quién va a ser N de acuerdo a la condición, ¿sí? Porque ahí nos van a condicionar de acuerdo al ejercicio que nos presente. Pero que también la palabra clave en una variación es que importa el orden. Y un temita que nos faltaba también es una permutación circular. ¿Cuándo es una permutación circular? Cuando usted hable de pronto de personas que están sentados en una mesa redonda y entonces se van a ubicar de formas diferentes. Entonces simplemente aplica esta fórmula. PC significa permutación circular de los n elementos y entonces la fórmula a aplicar es n menos 1 factorial. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos donde usted ya va identificando cuándo puedo utilizar yo una variación. Ejemplos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, vea, en una carrera participan 16 caballos y solo se adjudican 3 premios, suponiendo que no pueden llegar a la meta al mismo tiempo. ¿De cuántas maneras pueden otorgarse
los diferentes premios. Entonces acá tenemos la simulación, digamos que hay 16 caballos, puede llegar primero el 3, después puede llegar el 6, después puede llegar el 2, o puede llegar el 1, el 2 y el 3 en ese orden. Pueden haber una serie de modos diferentes, pero el orden importa, porque aquí ya me están condicionando, me están diciendo que solamente se premian los tres primeros, ¿sí?, lugares, primero, segundo y tercero. Entonces aquí ya hay una condición y también habla de la palabra otorgarse, cómo se pueden otorgar, de qué formas diferentes pueden otorgarse los premios. Entonces aquí voy a utilizar una ¿qué? Variación. Simplemente reemplazo cuántos competidores son. Son 16 caballos, de los cuales van a ganar ¿cuántos? 3. Entonces simplemente coloca 16 factorial sobre 16 menos 3 factorial. Aquí va a haber una simplificación, entonces no hay necesidad de colocar 16 por 15 por 14 por 3, no. Se coloca de esta forma. Como el denominador es 13 factorial, entonces usted empieza a disminuir 16 por 15 por 14 por 13 y va a simplificar el 13 factorial. Y entonces la verdadera multiplicación es 16 por 15 por 14, porque esto ya se puede simplificar. Es una estrategia. O sea que cuántas formas diferentes hay para otorgar los premios. Supuestamente en la carrera de caballos de 16 caballos hay 3.360 formas para premiar. Ese sería un ejemplo. Entonces mire que aquí ya están hablando de lugares. Entonces esta es la herramienta a utilizar cuando hablemos de una ¿qué? Variación. Miremos otro ejercicio. En una asociación ecológica está conformada por 30 socios fundadores. Se tiene que elegir presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Entonces yo necesito un orden porque tengo que ubicar presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Entonces ahí uno se hace la pregunta. Si necesito un orden, necesita un orden. ¿De cuántas formas diferentes puede cubrirse estos cargos? Pues de los 30 hay que escoger 4, ¿sí? Y tengo que escoger aquí a los que los que van a representar presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Entonces quedaría una variación ¿de quién? De 30 de 4. Simplemente usted reemplaza la fórmula, hace la resta y entonces aquí vuelve acá. Mire que el denominador juega la parte clave para usted poder simplificar. Entonces quería 30 por 29 por 28 por 27. Simplifica 26. Hace la multiplicación. O sea, entonces, ¿de cuántas formas diferentes pueden cubrir esos cargos? ¿De cuántas? De 657.720 formas. Entonces, aquí estoy utilizando una variación. A continuación, vamos a mirar otro ejercicio con repetición. Este va a ser un ejercicio de examen de repetición, o sea, perdón, una variación con repetición. Dice, un examen de tipo test consta de 6 preguntas con 4 respuestas posibles para cada una de ellas A, B, C o D. Si respondemos al azar, usted puede, en examen puede responderlo al azar, pero usted puede diseñar, mire la palabra clave, ¿cuántos exámenes distintos? O sea, que usted puede hacer el examen y colocar la pregunta 6 la puede colocar de primera. Usted puede empezar a combinar, digámoslo así, digo, a combinar, no porque estamos hablando de variaciones, hacer diferentes variaciones, ¿sí? Pero ¿cuántas preguntas son? Son 6 preguntas, pero las respuestas son ¿cuántas? Son 4, ¿sí? 4 respuestas. Entonces, ¿cuántos exámenes diferentes puede hacer? Entonces, aquí está la parte clave, pues digamos con un ejemplito acá de un examen. Entonces, usted puede diseñar de que esta pregunta va acá, entonces la puede cambiar de posición. Entonces, la base es que son 4 respuestas. ¿De cuántas preguntas? De 6. Entonces, en este momento, usted lo que va a utilizar es una variación con repetición. ¿Por qué? Porque usted va a ubicar el examen con las mismas preguntas. Las preguntas se repiten, simplemente se van a ubicar en forma diferente. ¿Se requiere un orden? Sí se requiere un orden, ¿sí? Pero entonces son partes claves donde yo voy a utilizar una variación
con repetición. Ahora miremos acá. Con las cifras 1, 2 y 3, ¿cuántos números de 5 cifras puedo formar? Entonces, un ejemplo. Yo acá tengo el 1, el 2 y el 3, pero dice con 5 cifras. O sea que usted puede repetir el 1 y el 2, digamos, repetir en la ubicación, más este número puede ser diferente a este. Aquí el 1 y el 2 están repitiendo, pero muy diferente es leer este número. ¿Cómo se lee este número? Se lee como 12.312 y este se lee 13.212. A pesar que tengan en la misma, se está repitiendo este número, ¿sí? Son números diferentes y requiere de un orden. Entonces aquí también estoy utilizando una variación con repetición. Entonces, ¿cómo sería? Pues la opción es que con esta es la herramienta, pero tengo que llenar ¿cuántos lugares? 5 lugares. Entonces ahí hablo de una variación con repetición, ¿sí? Entonces sería 3 elevado a la 5, entonces hay 243 números que se pueden formar con las cifras 1, 2 y 3. Y ahí aplico también otra vez un ejemplo de variación con repetición. Aquí hablemos de un ejercicio de permutación circular. Dice, ¿cuántas formas distintas pueden sentarse en 8 personas alrededor de una mesa redonda? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personas. O sea, que van a girar. Entonces yo puedo ubicar primero a este señor que está acá, lo puedo ubicar acá. O lo puedo ubicar a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, cuando yo ya me ubique, estos también tienen que empezar a cambiar de posición. Por eso se dice que cuando hablen de este tipo de problemas, ¿sí? Alrededor de una mesa redonda, perdón, valga la redundancia, una mesa redonda, mire que sale una mesa redonda, entonces usted aplica el concepto de permutación circular. Como son cuántos integrantes, son 8. Entonces simplemente usted hace 8 menos 1 haría 7 factorial. ¿Cuántas formas se pueden sentar? 5.040 formas diferentes para sentarse en una mesa circular. Entonces cuando le salgan este tipo de ejercicios, simplemente aplica este concepto de una permutación circular. Acá hay una serie de ejercicios donde ustedes lo van a hacer. Entonces tienen que analizar bien si utilizo una permutación circular, una variación con repetición o sencillamente una variación. Acá están los ejercicios para que los desarrollen. Ahora hablemos de una combinación o combinaciones. Entonces vamos a ver cuándo usted puede diferenciar qué es una permutación, una variación y una combinación. Entonces vamos a leer la definición. Las combinaciones, aquí hay un error de edición, las combinaciones o combinaciones, aquí de m elementos tomados de n en n, sabiendo aquí hay una condición que m tiene que ser mayor que n. Son formas de agrupar elementos de un conjunto en las que no se toman todos los elementos del conjunto. Vuelve como la variación. No se repiten los elementos del conjunto, pero no importa el orden. O sea que usted puede decir aquí A, B, se considera lo mismo que B, A, o sea que aquí no importa el orden. Entonces, cuando usted va a utilizar una combinación, el orden no importa. Palabras claves. Cuando usted va a utilizar, cuando va a desarrollar ejercicios, cuando hable de combinaciones, primer concepto, no importa el orden. Comités, ahí sí pueden hablar de comités, cómo puedo formar unos comités, esa palabra sale mucho en pruebas a ver, entonces usted sabe que tiene que aplicar es una combinación, pero también sale cuántas maneras y formas distintas, pero la palabra clave de pronto es comités, ¿sí? Ahí está hablando de una combinación, el orden. De pronto cuando usted escoge un helado de 3 sabores, pero usted primero le puede echar fresa, después le puede echar arequipe y arriba vainilla, pero el orden no importa, usted lo puede combinar como usted quiera.
no tiene que ser obligatorio, o sea que aquí no importa el orden. Aquí la parte clave de pronto es comités y vamos a mirar y vamos a desarrollar ejercicios de pronto para entender cuándo utilizar una combinación. Esta fórmula es muy parecida a la variación, sino que aquí se agrega esta letra. N, si usted compara esta con la variación, esta parte es lo mismo de la variación, pero se agrega esta letra. ¿Cómo se lee combinación de m en n elementos? Tener en cuenta este concepto, m siempre tiene que ser mayor que n, lógico. Quería m factorial sobre m menos n factorial por n factorial. Entonces miremos acá. Un alumno elige al azar dos números entre 1 y 50. ¿Cuántas elecciones distintas pueden hacerse? Ah, bueno, aquí no importa el orden, vea, porque está diciendo, elige qué al azar, no hay un orden. Entonces usted en este concepto de, M, ¿quién sería? M sería los 50 números, pero son números, son ¿qué? Formas distintas, pero formas distintas ¿de qué? De dos números. Entonces usted va a aplicar una ¿qué? Combinación. Entonces usted coloca 50 factorial, 50 menos 2 entre paréntesis factorial por 2 factorial. Reemplaza 50 factorial, quería 48 factorial y aquí también hace lo mismo que hicimos, no todo, sino solamente llegar acá a 50, 49, 48, entonces factorial, 48 factorial, 48 factorial se simplifica. ¿Y qué es 2 factorial? Pues 1 por 2, quedaría 2. Entonces usted simplemente simplifica los 48 factorial. ¿Y cuántas maneras usted puede escoger los números? Entonces aquí dice aquí cuántas selecciones distintas pueden escoger. Son distintas, pero no importa el orden, porque usted los puede elegir al azar. Entonces serían 1225. Entonces, en este momento, la gran conclusión que podemos llegar es que de pronto es un poquito complejo, pero hay que saber es interpretar y hacernos la pregunta, ¿si importa el orden o no importa el orden? Entonces, cuando hablemos de una combinación, el orden no importa, pero cuando hablemos de una variación, sí importa el orden. Por ejemplo, acá, a una reunión asisten 10 personas y se intercambian saludos entre todos. ¿Cuántos saludos se han intercambiado? Entonces, usted cuando se saluda con alguien no necesariamente tiene que dar un orden. ¿Y cómo se saludan? De a dos. O sea, de los 10 empiezan saludos de a qué? De a dos. ¿Sí me hago entender? Entonces pueden tener las personas. Este señor puede saludar primero al que está al frente y después al de al lado. Después se va a saludar a la señora. Aquí el señor también de corbata. O primero saluda aquí en este grupo, saluda a esta parte, a este señor que está acá. O sea, el orden no importa. Entonces usted ahí se hace la reflexión. Y como no importa, entonces yo puedo decir que es una combinación y una combinación de 10 en 2. Ya simplemente es reemplazar, manejo de la fórmula, simplificar, mire, ¿sí? Aquí simplifica, quería 10 por 9 daría 90 y 2 factoriales 1 por 2, o sea que hay 45 formas de saludar. Este ejercicio también aplica una ¿qué? Combinación. A ver, en este ejercicio, miremos también otro ejercicio clásico de una combinación. ¿Cuándo utilizar? Para negociar una serie de primas por producción de 78 empleados y 4 directivos que tiene la empresa Citisur, se hace una comisión integrada de 5 empleados y 2 directivos. ¿Cuántas comisiones distintas, vea, comisiones distintas pueden hacerse? Entonces, de los 78 empleados necesito escoger 5 y de los 4 directivos solamente 2 directivos. Entonces yo hablo de empleados y de directivos y estoy hablando de que tengo que hacer una combinación aparte de los empleados y aparte de los directivos y multiplicar. Usted simplemente reemplaza la fórmula. Entonces aquí 78 menos 5 daría
73 factorial, acá 4 por 2 daría, 4 menos 2 daría 2 factorial. Hace los procesos de cada uno de ellos paso a paso. Y aquí está utilizando una combinación. Mire que estoy hablando de comités. Entonces ahí usted está haciendo una combinación. ¿Sí? Estos ejercicios sale mucho. Las puedes saber también cuando hablen de comités. Entonces simplifican. Acá 73. Hace esta multiplicación con la calculadora por 5 factorial. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y hace la división. Hace lo mismo acá. 4 por 3 por 4 por 3 daría 12. Y 1 por 2 es 2 factorial, entonces sería 6 en esta parte. En esta parte sale este número. ¿Cómo leemos este número? 21.111.090 por 6. Y entonces, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? Se pueden hacer 126.666.540. Entonces, aquí ya queda claro, digámoslo así al menos, es pensar en qué momento tengo que utilizar una variación, una combinación o una permutación. En la clase pasada vimos cómo utilizamos una permutación. Ahora la parte clave, vuelvo y reitero, es que usted cuando va a desarrollar un problema tienes que preguntarse si importa el orden o no importa el orden. Y acá está el taller. Entonces aquí de cuántas, por ejemplo acá de cuántas formas pueden mezclarse los 7 colores del arco iris tomándolos de 3 en 3. Entonces el orden no importa, pero usted los va a formar de qué? De 3 en 3. Entonces va a ser una combinación de quién? De 7 de 3 y me da la respuesta correcta. Y acá hay 10 ejercicios donde usted va a aplicar el concepto de combinación. ¿Alguna duda? Con mucho gusto les colaboro. Ojalá le haya quedado explicado el tema, en qué momentos yo voy a utilizar las variaciones y las combinaciones. Muchas gracias.